El convento de Santa Lucía se alzaba en la cima de una colina olvidada por el tiempo, rodeado de un bosque tan denso que parecía una muralla natural contra el mundo exterior. Fundado hace siglos por una orden de monjas dedicadas al silencio y la oración, el lugar había permanecido inmutable a lo largo de los años, como si estuviera atrapado en un tiempo distinto al del resto del mundo. Sus pasillos de piedra, siempre fríos, y las imponentes estatuas de santos que adornaban los claustros parecían ser los únicos testigos de los días y noches de oración incesante. Era una noche de tormenta cuando el primer signo de lo impensable se manifestó. Los relámpagos rasgaban el cielo con una ferocidad inusual, iluminando brevemente los vitrales de la capilla con figuras deformadas por la lluvia. La Madre Superiora, una mujer severa y de fe inquebrantable, se encontraba en su celda cuando escuchó el sonido que rompería la tranquilidad del convento para siempre, un llanto desgarrador proveniente del exterior. Sor Mariana, la hermana encargada de la enfermería, fue la primera en reaccionar. Junto con otras dos monjas, se apresuró a abrir la pesada puerta de madera del convento. En el umbral yacía una joven desconocida, empapada por la lluvia, su vestimenta hecha jirones y sus labios pálidos temblando por el frío. Su vientre abultado dejaba claro que estaba a punto de dar a luz. Con esfuerzo, la llevaron a la enfermería. La joven estaba débil, apenas podía hablar, pero entre jadeos y espasmos de dolor, susurró una frase que heló la sangre de Sor Mariana: «Él viene. Él viene». Su voz era un murmullo quebrado, lleno de un terror que no parecía provenir solo del dolor del parto. Mientras las monjas intentaban calmarla, la tormenta arreció. La capilla, situada justo sobre la enfermería, crujía con cada trueno, como si la propia estructura del convento protestara por lo que estaba a punto de suceder. Sor Mariana, con experiencia en partos debido a los servicios de caridad que el convento prestaba a la comunidad, intentó ayudar a la joven, pero algo en aquel alumbramiento era distinto. La temperatura de la habitación descendió bruscamente y una brisa helada recorrió los muros. Las velas parpadearon como si una sombra invisible pasara sobre ellas. Cuando finalmente el niño nació, un silencio antinatural se apoderó de la habitación. No lloró, como era lo habitual en los recién nacidos. Sus ojos, de un negro profundo y sin brillo, se abrieron lentamente, como si contemplaran con conciencia el mundo al que acababa de llegar. Sor Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La Madre Superiora, quien había permanecido en la habitación con un rosario entre las manos, murmuró una oración mientras observaba el extraño infante. La joven madre, con una última exhalación, murió sobre la cama. Su rostro, antes desfigurado por el dolor, ahora mostraba una inexplicable expresión de paz o resignación. Nadie en la habitación se atrevió a hablar por varios minutos. El niño, ajeno a la conmoción, siguió observando en silencio, con esa mirada inquietante que parecía perforar el alma. Esa noche, las campanas del convento sonaron 3 veces sin que nadie las tocara. Y por primera vez en décadas, la Madre Superiora sintió miedo. Desde el nacimiento del niño, extraños sucesos comenzaron a ocurrir en el convento. Al principio, eran solo pequeñas molestias, las velas parpadeaban sin motivo aparente, las puertas se entreabrían en mitad de la noche y los cánticos de las monjas eran interrumpidos por susurros indescifrables. Pero con cada día que pasaba, los eventos se tornaban más siniestros. Sor Mariana, quien había quedado a cargo del pequeño, empezó a notar cambios en él. El niño nunca lloraba. Jamás pedía alimento ni mostraba incomodidad. Su piel era fría al tacto, como si el calor del mundo no pudiera tocarlo. Pero lo más inquietante eran sus ojos, grandes y oscuros, parecían absorber la luz a su alrededor. A veces, Sor Mariana sentía que la observaban incluso cuando el niño tenía los párpados cerrados. Una madrugada, la hermana Clara se despertó con una sensación sofocante en el pecho. Un susurro gutural resonó en su celda, y al abrir los ojos, vio una figura oscura al pie de su cama.
Quiso gritar, pero no pudo. Algo invisible presionaba su garganta. Cuando por fin recobró el aliento, la figura había desaparecido, dejando en el aire un hedor a cera quemada y azufre. El miedo cundía entre las monjas. Algunas comenzaron a evitar la enfermería donde se encontraba el niño, murmurando que su sola presencia llenaba el ambiente de una frialdad insoportable. La hermana Beatriz, sin embargo, se negaba a creer en supersticiones. No es más que un niño, repetía con firmeza. Pero entonces, una mañana, la encontraron muerta en la capilla. Su cuerpo yacía ante el altar, con una expresión de horror indescriptible. Sus manos estaban crispadas, como si hubiera tratado de aferrarse a algo invisible en sus últimos momentos de vida. Sobre la pared de piedra, con sangre, alguien había escrito: "El tiempo se acerca". La Madre Superiora, horrorizada, ordenó que se realizara un exorcismo. No había dudas, algo maligno se había infiltrado en el convento, algo que giraba en torno a aquel niño de ojos vacíos. Convocaron al padre Esteban, un sacerdote experimentado en el ritual. Cuando éste llegó, las monjas lo recibieron con miradas de esperanza y temor. Debía ser el instrumento que devolviera la paz al convento. El sacerdote pidió ver al niño de inmediato. Cuando se acercó a la cuna, el pequeño lo miró fijamente y por primera vez sonrió. Pero no fue una sonrisa infantil, sino una mueca burlona, perversa, que hizo que el propio padre Esteban sintiera terror. El exorcismo se llevó a cabo en la cripta del convento, un lugar que había estado sellado durante décadas y que ninguna monja se atrevía a pisar. Las paredes estaban cubiertas de humedad, el aire era espeso y el aroma a incienso antiguo se mezclaba con un hedor rancio que recordaba a carne podrida. La Madre Superiora se persignó antes de descender, sintiendo que cada paso la llevaba más cerca de algo profano. El padre Esteban se colocó frente al niño, sosteniendo el libro de los exorcismos con manos temblorosas. Alrededor, las monjas formaban un círculo, rezando con fervor, con los rosarios enredados entre sus dedos blancos de terror. Pero el niño no parecía perturbado. No gritaba, no se retorció como en otros exorcismos. Simplemente los observaba con una expresión de infinita superioridad, como si todos fueran insectos a su alrededor. Cuando el sacerdote pronunció el nombre de Cristo, algo cambió. La cripta se llenó de un viento helado que apagó las velas al instante. El niño comenzó a levitar, con los brazos extendidos en una parodia de crucifixión. Un rugido gutural salió de su diminuto cuerpo, pero la voz que habló no era la de un niño. Era profunda, antigua, llena de maldad. Las sombras cobraron vida. Se deslizaron por las paredes como serpientes, envolviendo a las monjas y al sacerdote. La Madre Superiora intentó sostener su crucifijo, pero este se derritió en sus manos como si fuera de cera ardiente. Gritó de dolor, cayendo de rodillas mientras sus ojos reflejaban el horror que se desplegaba ante ella. Uno a uno, los presentes comenzaron a caer al suelo, asfixiados por una fuerza invisible. Las monjas temblaban y se convulsionaban, sus cuerpos siendo aplastados por una presión indescriptible. La cripta retumbó con gritos de agonía, mientras el padre Esteban luchaba por continuar con el ritual, su voz entrecortada por el miedo. Pero el niño, flotando en el centro del círculo, sonreía. Sus ojos brillaban con un fulgor infernal, dos brasas ardientes que destellaban con cada palabra de la oración. Entonces, su boca se abrió y una voz múltiple, compuesta de cientos de susurros, proclamó: "El reino de los cielos ha caído. Ahora comienza el mío". Un estruendo sacudió la cripta. El suelo se resquebrajó y de las grietas brotaron llamas negras. La piedra antigua se agrietó y el techo comenzó a derrumbarse. Las monjas intentaron huir, pero no hubo escapatoria. La oscuridad las engulló una a una, apagando sus rezos en ahogados lamentos de desesperación. A la mañana siguiente, el convento estaba en ruinas.
Solo quedaban escombros y cenizas donde antes había un lugar de fe y oración. Ninguna monja fue encontrada con vida. Del padre Esteban tampoco hubo rastro. Y del niño, no quedó señal alguna. Sin embargo, entre los escombros, el eco de una risa infantil resonó en el aire enrarecido. Un sonido sutil, pero cargado de presagio. Era la promesa de algo mucho peor. Algo que apenas estaba comenzando.